1940. Tu radio siempre está. Yo soy soldado de Cristo y en él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina. Hola, 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 buenos días, Dios les bendiga muy ricamente, amada audiencia. Una vez más estamos acá como todos los viernes a partir de las 9 horas en este que hemos dado en llamar el programa El Molde. Un día más en el aire, en la onda de Radio Osana AM 1640 y hoy en vivo por Facebook y por YouTube, por el canal de la radio, por supuesto. Quiero antes que nada comenzar con un agradecimiento muy especial para mi hermano en la fe, director y operador técnico de esta hermosa y bendita radio, que cada viernes nos saca al aire con mi programa El Molde. El viernes próximo pasado tuve un inconveniente, un pequeño pellizco del nervio ciático que me impedía moverme libremente, con libertad, e incluso me entorpecía el poder caminar y subir al colectivo, porque para llegar al estudio los días viernes a la radio tengo que tomar bien temprano 2 colectivos. Entonces recurrí a la buena voluntad de mi hermano Ernesto Ruiz Díaz para que tomara mi lugar en el programa y me reemplazara para que el programa saliera al aire con total normalidad. Sabiendo yo de antemano de la integridad de mi hermano Ernesto y de la alta moral y humildad que lo caracteriza, y también conociendo que no es de su estilo tomar el lugar de nadie, y me sentí honrado que accediera a hacer el reemplazo. Es por tal motivo que quiero hacer una oración especial de agradecimiento, no solo para él, sino para hacerlo extensivo a su hermosa familia y en especial a Franquito, que lo acompañó todo el programa con su infaltable matecito con cedrón y burrito. Quiero darle mil gracias a Dios y él sabe que mi agradecimiento es de corazón sincero. Así que vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de salir al aire por esta radio que tú has puesto por mayordomo y administrador a mi hermano Ernesto, para que él multiplique lo recibido de tu mano. Y hoy quiero bendecirlo juntamente con su familia, para que tus manos estén siempre puestas en su vida, colmándolo de bendiciones espirituales y materiales, sabiendo que él honra y comparte lo recibido de tu mano. Guarda sus vidas, ayúdalos en todos sus caminos que emprendan y que fructifiquen 100% todos los dones que tú le has dado. Y ahora, Señor, te doy gracias por haberme traído a este lugar, a este bastión de tu palabra, lugar de alabanza, de adoración. Te pido, Señor, que lo bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Así que le doy gracias a mi hermano Ernesto y a toda su familia por la buena voluntad que ponen siempre, y me ha honrado con que, como siempre digo, que este no es mi programa, sino siempre digo que Osana presenta El Molde, porque este programa es de la radio, no es mío y es de Dios. Y me honró con que el hermano tomara mi lugar, y la verdad que me quedé absorto con el programa que hizo porque fue hermoso. Y bueno, hoy lo lamento por ustedes, me van a tener que ver a mí y escuchar a mí, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay cosas peores. Pero ahora, como es de costumbre, y en todas las mañanas cuando comienzo este programa, siempre pasamos un tema musical para alegrarnos un poco la mañana y empezar luego con una editorial y alguna reflexión. Y bueno, y quiero darles gracias personalmente a mi hermano Ernesto y decirle que nos alegre con un tema musical. Así que muchísimas gracias, hermano Alberto, y adelante con la música, por favor.
mi Cristo porque me ha dado la salvación. Alabaré a mi Cristo porque me ha dado la salvación. Era lo que buscaba con tantas ansias mi corazón. Él me dio su ternura, limpió mi corazón y su preciosa sangre, su sangre me limpió. Hoy vivo la alegría de que a mi vida Cristo llegó. Se fueron las tristezas, no hay penas ni dolor. Por eso yo le canto con todo el corazón. Por eso yo le canto con toda el alma a mi Salvador. No hay nada comparable lo que mi Cristo me dio en su amor. No hay nada comparable lo que mi Cristo me dio en su amor. El libro del pecado me dio la vida, por mí murió. Dejó trono incómodo, fue todo por amor. En una cruz de pago, su vida allí dejó. Le alabo noche y día al Rey de Gloria, mi Dios de amor. Y toda mi alabanza es fruto de su amor. Quiero brindarle todo, todo a mi Salvador. Quiero brindarle todo lo que yo tengo en mi corazón. No hay nada comparable lo que mi Cristo me dio en su amor. No hay nada comparable lo que mi Cristo me dio en su amor. Me libró del pecado, me dio la vida, por mí murió. Dejó trono incómodo, fue todo por amor. En una cruz de palo, su vida allí dejó. Le alabo noche y día al Rey de Gloria, mi Dios de amor. Y toda mi alabanza es fruto de su amor. Quiero brindarle todo, todo a mi Salvador. Quiero brindarle todo lo que yo tengo en mi corazón. Radio Osana, AM 1640. Mañanas de radio diferentes. Bueno, la verdad estuvo muy linda la música con los del Camino Angosto, una buena canción que nos habla el corazón a todos, ¿no? Así que vamos a comenzar con una pequeña reflexión, una editorial como hacemos todos los viernes, una enseñanza en sí, ¿no? Porque, no sé, algo puso Dios en mi corazón hablar sobre este tema. Yo siempre hago la aclaración de que este es un programa de radio, no es una iglesia, no es un púlpito, y bueno, paso música, reflexiones, leemos las palabras, y bueno, y a veces hago algunas aclaraciones, porque es necesario hacerlo, porque como yo y como muchos hermanos que están sentados en el banco de la iglesia, a veces ven cosas que no nos corresponden y que no se corresponde con la palabra de Dios. Por eso he tomado en este día un libro, el libro de Corintios, y vamos a leer en el libro de Corintios, desde Primera de Corintios, desde el versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa la palabra, ¿no? Porque todos los cristianos son dedicados y consagrados a Cristo, por el bautismo, por supuesto, y tienen la obligación estricta de ser santos, porque en la iglesia verdadera de Dios están solamente todos los santificados en Cristo Jesús y aquellos que fueron llamados a ser santos y que le invocan
como el Dios de ellos, manifestado en la carne, para todas las bendiciones de la salvación, los cuales le reconocen y obedecen como Señor de ellos y Señor de todo, y no incluyen a otras personas. El cristiano se distingue de aquel profano o del ateo, porque no osa en ninguna situación vivir sin la oración. Y se puede distinguir hasta de los judíos y de los paganos en que invoca el nombre de Jesucristo. Nótese con cuánta frecuencia repite el apóstol en los versículos nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que temía no mencionarlo con bastante honra y frecuencia. El apóstol da su saludo habitual a todos los que invocan a Cristo, deseado de Dios para ellos, la misericordia que perdona, la gracia que santifica y la paz que consuela a través de Jesucristo. Los pecadores no pueden tener paz de Dios, ni nada de Él, sino por medio de Cristo. Da gracia por la conversión de ellos a la fe de Cristo. Esa gracia les fue dada por Jesucristo. Ellos habían sido enriquecidos por Él, con todos los dones espirituales, y habla de palabras de conocimiento, donde Dios ha dado estos dos dones, ha dado gran poder para el servicio, y estos eran dones del Espíritu Santo, por los cuales Dios daba testimonio de los apóstoles. Los que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo serán sostenidos por Él hasta el final. Estos serán sin culpa en el día de Cristo, hechos así por la rica y libre gracia, qué gloriosa, ¿no?, que son estas esperanzas, y qué privilegio estar guardados por el poder de Cristo, del poder de nuestras corrupciones, y estar guardados de las tentaciones de Satanás. Convengamos que Corintio fue la ciudad donde el Evangelio fue predicado en primer lugar por Pablo en su segundo viaje misionero, cercanos al año 50-55 después de Cristo, mientras vivía y trabajaba con Aquila y Priscila en la sinagoga, hasta que por la oposición lo forzó a trasladarse a una casa al lado de esa sinagoga, donde residía Ticio Justo. Corintio está situada en el estrecho Istmo. Istmo quiere decir una franja alargada y estrecha de terreno que une dos continentes, ¿no?, entre los mares Egeo y Adriático. Y era una ciudad portuaria, un centro comercial muy rico. Hice todas estas apreciaciones para que conociéramos de qué se trata Corinto, pero claro que conocer estos datos no hace falta muchas veces para cuando uno toma el poder de la palabra y comienza a acusar y a condenar a los pecadores. No es necesario aclarar en qué situación estaba Corintio, solamente vamos directamente a acusar y condenar a los pecadores. Es cuando, como si fuera un ejemplo, ¿no?, cuando uno ve a un borracho o un drogadicto o alguien que cayó en pecado, lo único que miramos es la parte exterior. No tratamos de contemplar con empatía la situación que los arrastró a su infortunio. Por eso cuando leemos esta carta debemos conocer que esta ciudad tenía grandes problemas. Allí incluían divisiones en el seno de la iglesia, inmoralidad, creencias aberrantes y prácticas de asombrosa variedad. La carta a los Corintios comienza con un nombre muy poco conocido, y también con halagos hacia la iglesia. Pero miremos también que cambia radicalmente y comienza a mostrarle también su falta. Esto demuestra cuán importante es instruirse en la palabra de Dios. Nos da una cosmovisión de todas las etapas por las cuales han tenido que pasar los apóstoles y el por qué tenían que decir ciertas cosas y condenar otras con total autoridad, ya que fueron testigos presenciales de cada etapa. Hoy, en cambio, qué triste, ¿no? En cambio se condena y se habla con total ignorancia de las situaciones particulares y habitacionales de los que caen en pecado. Y a veces la misma morbosidad del pueblo de Dios premia
prestando oídos a quien sin saber primero y sin ninguna misericordia después, condenan y maltrata al que cayó en pecado sin tener en cuenta que Cristo murió también por ellos. Los condenan y maltratan con palabras duras, sin siquiera un atisbo de amor y empatía por las almas que de cualquier manera no son de nosotros. Nosotros no las podemos salvar. Solamente Cristo puede condenar, como así también salvarlas. Solamente por su misericordia o por su santa voluntad. Y si así lo desea hacerlo, es porque Él solamente es soberano y tiene toda la autoridad. Nadie más que Él tiene la autoridad para condenar y para salvar. Qué triste es ver en estos días cómo se condena con total impunidad, ¿no? Porque la única autoridad que tiene para la condenación es Jesucristo. Recordemos también que en el primer versículo se nombra un personaje poco conocido, Sóstenes, ¿no? Y cuando buscando sobre la trayectoria, aparentemente dice que posiblemente era el jefe de la sinagoga que estaba mencionada. Por eso cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 18, cuando dice la palabra: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ¿ve? Ahí está, lo nombra principal de la sinagoga, porque se convirtió en víctima de los sentimientos de los antijudíos y de los griegos. Y bueno, aquí me detengo por un momento para hacer una aclaración. Hoy en día muchos se jactan de ser autodidactas y proclaman que nunca estudiaron y que solo la Biblia les basta. Entonces no escudriñan las escrituras y a veces mezclan momentos, historias, personajes con tanta seguridad de su ignorancia que confunden en vez de aclarar. Y los neófitos a veces, con un amén, aprueban todas esas cosas cuando deberían tener conocimiento de la palabra, porque aquel que está en Cristo, aquel que va a la iglesia, tiene la obligación de escudriñar la palabra y todos deberían tener el conocimiento, aunque esté sentado en la banca de una iglesia, debe tener el conocimiento de la palabra y, ¿por qué no?, ponerse de pie y con total respeto, porque lo principal que hay es el respeto a la autoridad, pero con respeto aclararle al predicador, al siervo, al evangelista que está errando. Y esta actitud también es servir a Dios. Debemos instruirnos en la palabra para ser fieles y verdaderos defensores de la santa doctrina. Y que estudiar la palabra dignifica. Ahora, jactarse de no hacerlo, yo creo que es pecado. Cuando seguimos leyendo vemos que Pablo se refiere a su primera visita a Corintios cuando fundó la iglesia durante su segundo viaje. Pablo era un expositor brillante, podía mantener cautivados a sus oyentes con sus argumentos intelectuales, pero prefería anunciar el mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo guiara sus palabras. Al predicar el Evangelio a otros, deberíamos nosotros ahora seguir el ejemplo de Pablo, sabiendo que Pablo era instruido en la palabra, pero no hacía alarde de esa instrucción. Pero sabemos que Pablo usaba palabras sencillas para hacerte entender y debíamos seguir ese ejemplo y mantener nuestro mensaje elemental y sencillo. El Espíritu Santo dará palabras y las usará para glorificar a Jesús. La confianza de Pablo no radica en su agudo intelecto o en su habilidad para hablar, sino en el conocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba en todo momento y lo guiaba, que es lo principal. Pablo no negaba la importancia del estudio y la preparación para predicar. Él era muy preparado para predicar, no negaba, pero lógicamente que aquel que no tiene estudio, aquel que no conoce, uno le debe explicar la palabra con mucha más sencillez. Por eso Pablo no negaba la importancia del estudio y saber que él tuvo una instrucción tan profunda en la Escritura. La predicación efectiva debe combinar la preparación y el estudio con la obra del Espíritu Santo. No usemos
la observación de Pablo como una excusa para no estudiar o para no prepararnos. Pablo dice que se refirió con palabras que no quería tener sabiduría, sino que quería hablarle con palabras directas al corazón. Pero muchos lo usan como una excusa para no prepararse y no estudiar. La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, era un ofrecimiento de salvación a todos, originalmente desconocido para la humanidad. Este plan llegó a cristalizarse cuando Jesús resucitó de la muerte. Su resurrección probó que tenía poder sobre el pecado y la muerte y que ahora podría ofrecernos este poder también a nosotros. Por eso que en la primera nota, en Romanos, dice, el plan de Dios aún permanece oculto, pero para los incrédulos, debido a que rehúsan aceptarlo, deciden desconocerlo simplemente o que sinceramente no lo han oído. Jesús fue incomprendido y rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios, y sabios grandes, no pequeños, ¿no? Porque fue condenado por los más sabios de ese tiempo, que era el Sanedrín, ¿no? Fue sentenciado a muerte por los líderes en Palestina, el sumo sacerdote, el rey Herodes, Pilato, los fariseos, los saduceos. El rechazo de Jesús por parte de estos líderes fue anticipado en Isaías 53. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad, por supuesto. Creará un cielo nuevo y una tierra nueva y viviremos con Él para siempre. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela y nos guía al saber el futuro maravilloso y eterno que nos espera. Nos da esperanza y valor para seguir adelante en esta vida, para poner toda nuestra atención para tolerar las dificultades que estamos viviendo y evitar que cedamos a la tentación de este mundo impío, que día a día, como hoy lo hablábamos con el hermano Ernesto, que día a día este mundo se va, no solamente el mundo físico, sino el pueblo cristiano se va dejando llevar por la tentación, ya viste de manera diferente, usa ropas que no es conveniente, y este mundo no es todo lo que es. Parece mentira, pero lo mejor está por venir todavía, porque sabemos que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo y bueno, sea que lo mejor está por venir, lo profundo de Dios está por venir. Se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación revelado solamente a aquellos que creen todo lo que Dios dice y creen que lo que Dios dice es verdad. Aquellos que creen en la muerte y resurrección de Cristo y ponen su fe en Él, sabrán todo lo que necesitan saber para ser salvos. Este conocimiento, sin embargo, no los podrá poseer aún la gente más sabia, a menos que acepten el mensaje de Dios. Todos aquellos que lo rechazan en determinado momento, podemos catalogarlos, sí, como necios, porque rechazan algo que ni siquiera conoce, sin importar cuán sabios se consideran en este mundo. La palabra de Pablo tenía autoridad porque su fuente era el Espíritu Santo. Pablo no estaba meramente dando sus propios puntos de vista o impresiones de lo que Dios tenía que decir. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió los mismos pensamientos y la palabra de Dios. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto del Espíritu de Dios. Viven únicamente ese Espíritu, viven en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda su decisión de seguir a Cristo, porque no lo van a entender, porque le va a parecer que somos tontos, que nos creemos cualquier cosa, que no tenemos entendimiento. Pero el Espíritu Santo, y a través de la Escritura y a través del estudio de la Biblia, podemos comprender y no somos tontos. Nos hace parecer como tontos, pero nosotros creemos en aquel que dio vida al mundo y aquel que puede cambiar todas las cosas. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música, el que rechaza a Dios no puede entender lo hermoso de su mensaje.
las líneas de comunicación entre ellos está rota y no pueden oír lo que Dios le está diciendo. Nadie puede comprender a Dios, solo mediante la guía del Espíritu Santo. Los creyentes pueden vislumbrar algunos de los planes y pensamientos y acciones de Dios. En realidad tienen estas personas la mente de Cristo. Mediante su Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. Una pregunta: ¿estás pasando el tiempo suficiente con Cristo para tener su misma mente, una relación íntima con Cristo? ¿Sabe qué sucede? Que una relación íntima con Cristo viene solo como resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y con su palabra, y estudiarla y escudriñarla para mayor información acerca de la mente de Cristo. Ahora nos queda solamente la palabra de Dios que nos ha dejado, pero sabemos que en cualquier momento Cristo va a venir y nos va a reclamar, porque en su palabra dice escudriñad las Escrituras, y no el mensaje que trae la Biblia es un mensaje del Evangelio que dice que son buenas nuevas. Debemos darle las buenas nuevas de que Dios viene a buscar casualmente a todos esos que con nuestra palabra condenamos, aquellos pecadores que de pronto le decimos que se van a podrir en el infierno, que van a caer, y no nos olvidemos que estando clavado en la cruz del Calvario, Jesucristo le dio la salvación a alguien que estaba que verdaderamente merecía estar en la cruz, porque era ladrón, porque era delincuente, pero sin embargo, ¿cómo podemos afirmar nosotros la condenación y la perdición de alguien cuando Jesucristo es el único que perdona pecado y da vida eterna? Y le dijo a ese que estaba colgado junto con él que lo iba a ver en la resurrección, en el paraíso. Esto a veces trae un poco de confrontación también, porque habla de que te veré en el paraíso y bueno, dicen que Jesucristo resucitó al tercer día. Bueno, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Pero no nos olvidemos que los tiempos en Israel no eran como los tiempos de ahora, que los días duraban 24 horas, sino que los días se contaban desde la salida del sol hasta la caída del sol. O sea que el sábado ya al mediodía ya Jesucristo estaba dándole la salvación a este que le había prometido en la cruz. Pero bueno, demasiada información para este día, y quiero que comprendan que no debemos condenar. No sabemos aquel que encontramos que cayó en el pecado, que cayó en adulterio, que robó, que hizo algo. Debemos conocer cuál fue la situación que lo llevó a tomar tamaña decisión. Cayó en desgracia. Debemos ser nosotros la mano que le alcance la palabra de Dios y decirle que si está dispuesto a arrepentirse, que Dios lo puede perdonar, que no está todo perdido, que no hay nada perdido todavía, porque de alguna manera, como dice la palabra de Dios, muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero casualmente es por eso que se tarda, para que todas estas personas, a la cual muchas veces inmerecidamente condenamos y los damos por perdidos, por esas personas es que Cristo retrasa su venida. Cristo está esperando que cada uno de ellos pueda llegar a la salvación y el arrepentimiento. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Id y predicad el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Cuando los apóstoles salían a dar las buenas nuevas, ¿qué decía? Hoy Dios ha llegado a tu puerta. Y ese es el mensaje que tenemos que darle a aquel que cayó en pecado, a aquel que no lo conoce, a aquel que se alejó, decirle: el tiempo se está acortando y te pido que te acerques a Jesucristo, porque estamos en el tiempo de la gracia. Ya pasamos el Antiguo Testamento, por eso en la palabra de Dios, e inclusive cuando festejamos la Santa Cena, decimos ahí que este es el nuevo pacto con su sangre. O sea que estamos en el nuevo pacto que hizo Jesucristo con nosotros, y ese nuevo pacto es el de la gracia. Después que pase la gracia ya no habrá salvación, pero hoy hay salvación. Y tú que estás escuchando la radio,
que estás pasando por cualquier momento, que estás tenés una opresión en tu corazón, en tu mente, por escuchar tanto que estás condenado, para nada. Acércate a Jesucristo, aceptale como tu Salvador personal, cree en Jesucristo, cree en Dios y vas a ver cómo todas esas cosas van a cambiar. Pero bueno, ya hoy hablé demasiado, estoy muy charlatán, así que le vamos a pedir a mi hermano amado Ernesto que nos regale un tema musical y también, ¿por qué no?, un consejo sobre la radio. Así que le pido un temita musical, hermano, si Dios así lo dispone. Cuando el cielo expresaba sus más bellas notas de adoración, cuando los querubines y los serafines les daban honor, Jesús dejó su trono, se hizo ser humano y nos visitó para morir, del cielo bajó. Grande amor, excelso amor, que en la cumbre del Calvario a este mundo irradió. Él asumió cual un reo esa cruz, borró mis culpas y el acta anuló de aquel decreto que era contra mí, rompió cadenas y nos redimió. Aquellos olivares que fueron testigos de extremo dolor, la vía dolorosa que bebió la sangre que nos redimió, la cumbre de aquel monte que escuchó en silencio su leve gemir, y aquella tumba fría que quedó vacía cuando él revivió. Grande amor, excelso amor, que en la cumbre del Calvario a este mundo irradió. Él asumió cual un reo esa cruz, borró mis culpas y el acta anuló de aquel decreto que era contra mí, rompió cadenas y nos redimió. Él asumió cual un reo esa cruz, borró mis culpas y el acta anuló de aquel decreto que era contra mí, rompió cadenas y nos redimió. Radio Osana, AM 1640. Tu radio siempre está.
Bueno, qué lindo escuchar música, escuchar un poco de la palabra de Dios, reflexionar sobre algunas cosas que estamos haciendo mal y no es pecado. Si uno toma en cuenta las cosas que hace mal y se vuelve atrás, pide perdón a Dios y Dios va a obrar grandemente porque tenemos un Dios que es misericordioso, pero no nos olvidemos que también tenemos un Dios que es justo y que Él nos juzgará. La palabra de Dios cuando habla de la justicia, habla de que vamos a ser castigados, pero para que no seamos condenados con el mundo. Nadie va a zafar de recibir su castigo por haber hecho las cosas mal, pero eso le va a servir para que no sea condenado por el mundo. Dios quiere bendecir, Dios quiere que todos lleguemos a sus pies de gracia para que seamos salvos. Él no quiere la muerte del impío, al contrario, quiere que el impío se salve y aquel que se cree seguro, dice la palabra de Dios, que aquel que vive rectamente en el momento que pecare, lo anterior no le servirá para su salvación, sino que morirá por ese pecado. Por eso tenemos en este momento la gracia de Dios. La gracia de Dios representa el perdón de Dios. La justicia de Dios nos va a tocar como a todos, pero no vamos a ser condenados con el mundo, sino que su justicia nos va a alcanzar y vamos a ser, como sabemos que abogado tenemos, vamos a ser justificados por Jesucristo, pero no sin antes recibir nuestra reprensión y nuestro castigo por nuestros pecados. De eso no se va a salvar nadie, pero sí vamos a salvarnos de la condenación de este mundo. Qué importante es saber que tenemos un Dios maravilloso, de amor, de misericordia y justo. A Él nada se le escapa, no hay nada que quede oculto a su mirada. Uno puede hacer, decir todo lo que quiera, pero no se puede esconder de la vista de Dios. Uno puede decirle a un hermano, estoy orando por vos, siempre me acuerdo de mis oraciones, pero quizás le esté mintiendo, porque luego que pasa ese momento, llega a su casa y se olvida de orar por ese hermano. Bueno, esas cosas son las que Dios tiene en cuenta de nuestro proceder. Por eso, en este momento, yo quiero dedicar este poquito de tiempo a orar por algunas peticiones y a orar también por aquellas personas que de buena voluntad dan de su tiempo para oír la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de salvación, para escuchar la palabra por boca del siervo que esté en este momento en la radio, como en este momento me toca estar a mí, pero luego estarán otros. Así que yo le agradezco y también quiero hacer un agradecimiento especial para la hermana Giraldi, que envió bendiciones para este programa y para la radio, que hoy en día las bendiciones llegan, porque sabemos que las bendiciones que envían los hermanos son de gran poder para nosotros, porque nos alientan a seguir adelante con este proyecto de este programa de radio, con el proyecto de mantener la radio con todos los costos que están elevados, y lleva a uno a tomar más fuerza por las bendiciones. Pero también vamos a orar, porque hay personas que necesitan de la oración, porque dice que la oración del justo puede mucho, y no es porque yo sea justo ni nosotros seamos justos, sino porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo que nos justificó. Así que vamos a darle gracias, y quiero orar especialmente por la hermana Marta, que nos escribe desde Paraguay. Así que para Dios no hay distancia, no hay lugar. Paraguay, un hermoso país donde yo muchas veces he escuchado prédicas maravillosas de un pastor ahí en Paraguay, y me encanta esa tierra, y tengo muchos amigos allá y acá, y bueno, quería orar por la hermana Marta, que pide oración por su salud, por la salud de sus hijos y por la salud de sus nietos. Sabemos que estamos en tiempos muy, pero muy difíciles, pero sabemos también que tenemos un Dios que es mucho, mucho más grande que los problemas
que podamos tener. Así que vamos a hacer una oración por la hermana Marta. Quiero orar también por el hermano Lucas Insaurralde, que es docente, y por su hermana, que pese a estar vacunado, han contraído el COVID, y por el hermano José, y por el hermano Gorosito, que su hija ha recibido un balazo en la cara, un proyectil, vaya a ser bajo qué circunstancia, y por todos aquellos que a lo mejor no han podido hacer llegar su oración a la radio, pero sí la tienen en su corazón. Así que los invito que oremos por mi hermana Marta allá en Paraguay, por la hermana Giraldi, por el hermano José, por el hermano Rubén Insaurralde, para que Dios le dé paz y tranquilidad, y que Dios sane a su hijo y a su hija, y que todo esto pase de una vez. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos junto conmigo y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, porque sé que tú me escuchas, Señor. Porque sé que tú has puesto en tu palabra, Señor, que dice, clama a mí y yo te responderé. Y hoy estoy clamando a ti, Señor. No por mí, Señor, sino por estas personas que han llamado a la radio, por estos hermanos que han pasado por momentos difíciles. Señor, te pido que tengas misericordia. Yo sé que tu palabra dice que tendrás misericordia de aquel que quieras tener misericordia. Pero también sé de tu inmenso amor, Señor, y sé que tú vas a estar oyendo estas súplicas, Señor, y derramamos nuestra alma ante tu presencia, Señor, clamando por estas personas, Señor, por la hermana Marta, sus hijos, sus nietos, por el hermano Rubén, por el hermano José, por tantos aquellos que no han podido llamar o que quizás les avergüence llamar, pero Señor, sabemos que los tienen en su pensamiento, que estemos orando. Padre mío, pon tu mano de poder, Señor, que tu manto divino, Señor, esté cubriendo cada alma, cada cuerpo, cada corazón, Señor, y te pedimos, Dios mío, que esa sangre que tú has derramado en el Calvario, Señor, que esas heridas que has tenido, Señor, para pagar nuestros pecados, a través de esa sangre y a través de esa llaga, lleve sanidad, Señor, protección para cada uno de ellos, que tu sangre divina, como en aquel momento, Señor, fue pintado con sangre de cordero, los dinteles, para que ningún mal toque ninguna morada. Hoy pedimos que sea tu sangre que pinte los dinteles de nuestro corazón, Señor, para que ninguna plaga toque nuestra morada, Señor. Y si así lo hiciera, Dios mío, que pase de largo como en ese día tan glorioso, Señor, que pasaba de largo de las casas de los hermanos, Señor. Padre, te pido especialmente, Señor, por cada uno de estos hermanos que está sufriendo, que está pasando mal. Dios mío, que tengas misericordia, Señor. Levántalo, Señor, porque tu poder es inmenso, Señor, porque tú eres más grande que cualquier tormenta, Señor, y tú eres más grande que cualquier viento que se levante. Aunque el viento sea contrario, sabemos que tú estás ahí para ayudarnos. Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Dios mío, gracias, Señor, porque sé que tú vas a hacer mucho, pero mucho más de lo que yo podré imaginarme. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén, amén. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso es poder tener esa convicción, ¿no? De poder orar y saber que Dios nos escucha. Estemos tranquilos, vivamos un tiempo de paz, aunque todo esto parezca una gran tormenta. Sabemos que el capitán de nuestros barcos, de nuestro corazón, Jesucristo, el timonel de nuestras vidas, sabe navegar por las aguas más tormentosas y nos llevará a un puerto seguro. Padre, sabemos que tú puedes con todo. Por eso este tiempo que ha pasado semanas atrás, que fueron la Pascua, es un tiempo en que anuncia el acontecimiento más importante del mundo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque murió por nosotros, resucitó por nosotros y pagó la deuda que Él no debía, que debíamos nosotros, porque Él tiene amor por las almas. A Él nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por propia voluntad. Por eso que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque parezca mentira, ¿no? Pero aunque no se sabe con exactitud la fecha en que se llevó a cabo ese suceso,
la religión y la cultura ha establecido una semana en la que se conmemora este hecho que marcó a la humanidad en un antes y en un después, porque sabemos que se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Pero el tiempo de Pascua, la que hemos transcurrido la semana pasada, debería ser un tiempo de conmemoración a este acto tan maravilloso que nos refleja el grandioso amor del Padre y aunque, como lo dijimos anteriormente, no se conozca a ciencia cierta la fecha en la que aconteció, sí sabemos por la palabra que este hecho es vivo y es real, y que nadie en el mundo jamás podrá negar que Cristo vino a la tierra y murió por nuestro pecado. No obstante, me da lástima decirlo, ¿no? Pero no obstante, esta celebración, esta fecha tan importante, viene siendo distorsionada a lo largo de los años. Se ha llegado a considerar como una oportunidad para el liberalismo. Debido a la temporada alta vacacional, las personas aprovechan para salir, para festejar, para visitar sitios turísticos, ir a discotecas, clubes y de hacer cualquier tipo de cosa que los compromisos laborales les impiden hacer durante el resto del año, ¿no? Y se ha perdido la verdadera esencia de la Semana Santa. La Semana Santa no es lo que por mucho tiempo habíamos pensado, al menos no en la cultura que nos enseñó que es un tiempo de festejo y de deleites carnales. Hay ideas erradas, por ejemplo, las personas creen que la Pascua es un momento para deleitarse con los placeres, y no es así. Por eso las comunidades usan estos días para tener ocio, un nocturno, o para hacer algo contradictorio a la celebración de la muerte de Cristo, que murió por nuestros delitos y maldades. Muchos aprovechan este tiempo para festejar y dar rienda suelta al pecado, vicios, sexo, orgías, actos inmorales. Esto es un momento para acercarnos más a Dios, buscar la redención y la transformación de las vidas. No es un tiempo de distracción. Vas a la playa esta Semana Santa, se pregunta uno con el otro y se dan recomendaciones. Muchas personas se olvidan de la verdadera esencia de la Pascua y lo tienen como un tiempo de liberalidad en la que pueden salir a divertirse. Y esta es una fecha para agradecer a Dios el sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario, por ese maravilloso sacrificio, y para apercibir a otros a entender la importancia de lo que sucedió en la cruz del Calvario y del tan alto precio que costó la salvación de nuestra alma. No podemos estar distraídos, y mucho menos los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. No es momento de alejarse del verdadero protagonista de la Pascua, Jesús. Un hecho muy contradictorio es que las personas parecen alejarse más de Dios en este tiempo. Muchos están tan concentrados en su diversión, en pasarla bien, que se olvidan verdaderamente del protagonista de la Pascua. La verdad es que en este tiempo es cuando las personas más deberían acercarse a Jesús, no solo por una semana, sino por la vida eterna. Cabe destacar que no buscamos que las personas se encierren en una religiosidad durante la fecha, sino más bien que recobren el verdadero sentido. Deberíamos aprovechar esta temporada nosotros, los predicadores, para hablarle al mundo del verdadero protagonista de estas Pascuas. No es tiempo de religiosidades vanas. Y cómo se vive la Pascua en Latinoamérica, pagando una promesa en Semana Santa. Muchos durante este periodo se hacen partícipes de ser ciertas creencias que las llevan a participar de rituales sin fundamento bíblico, como lo son la visita a lugares sagrados, pagar promesa, vestirse de morado, bendecir los ramos, bañarse en un río, y la más cerrada de todas es la abstención a las carnes rojas. Estas y muchas otras creencias extremas llevan a muchos a participar de una Semana Santa mítica, celebrada
erróneamente, totalmente errónea. Es tiempo de dejarse de fábula y simplemente reconocer al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, de abandonar una vida alejada de su verdad y acercarse confiadamente a Él. Esta es una buena oportunidad para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, pero su actitud fue la que nos reconcilió con el Padre, y tal así que lo dice las Escrituras. Aprovechemos este tiempo tan propicio para hablar a otros del amor de Jesús y del alto precio, ¿no?, que pagó Él por la salvación. No andemos distraídos del verdadero significado de esta temporada, que ya pasó la semana pasada, pero para nosotros continúa, porque la muerte de Cristo nos dio vida eterna, y esa muerte de Cristo significa para nosotros la salvación, y no podemos olvidarnos y relegarla a un festejo de una semana en el año. Debemos estar dándole gracias y entregar nuestro corazón a Él cada día de nuestra vida. El verdadero significado de esta temporada tiene que ser el sacrificio que Él hizo para con nosotros. Valgámonos del momento para llevar a muchas almas a los pies de Salvador. Por eso yo quiero que en este momento aquellas almas que han escuchado este mensaje, que por casualidad o porque Dios así lo ha dispuesto, está escuchando en este momento o viendo por Facebook o por YouTube este programa, que hoy, no mañana, hoy es el día, la oportunidad que tiene de aceptar a Cristo como su Salvador y vivir la Pascua de Resurrección, y que Cristo pueda resucitar en cada uno de sus corazones y pueda brindarle vida eterna. Por eso los invito, a aquellos que están hoy alejados, que son hijos pródigos, aquellos que están impedidos de su libertad, aquellos que han rechazado muchas veces el mensaje de la salvación, hoy los invito a orar juntos conmigo para que ustedes estén maravillados también de todas las cosas que Dios puede hacer, que hasta este momento le ha sido oculto, porque la vida cotidiana, los placeres esconden esa parte que nadie quiere sacar a la luz, que es Cristo vino a este mundo para darnos salvación eterna, para que tengamos una vida digna, para que tengamos alegría y no tristeza. Muchas de las personas tienen nada más que alegría un viernes o un sábado o un domingo, y después el lunes lo vemos toda la semana con la cara larga, porque la felicidad no consiste en un vaso de alcohol, no consiste en un baile, no consiste en nada de eso. La felicidad consiste en estar relacionado íntimamente con Dios, para que Él sea el que nos dé esa vida eterna y esa salvación eterna. Por eso te invito, a vos que estás escuchando y mirando este programa, que cierre los ojos junto conmigo y hagamos una pequeña oración para que tú también puedas aceptar a Cristo en tu corazón y puedas recibirle, y que Él comience a obrar grandemente en tu vida, en tu mente, y puedas, como nosotros, gozar de esa vida eterna y recibir la salvación eterna. Así que te invito, cierra los ojos junto conmigo y repite esta oración, pero tienes que hacerlo verdaderamente de corazón, porque no es una oración mágica, es simplemente cerrar los ojos y con el corazón abierto a Cristo decirle: Señor y Padre Santo, yo te doy gracias por haber escuchado hoy tu palabra. Yo sé que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí, Señor. Yo te acepto que estés anotando mi vida y la vida de mis familiares y amigos, Señor, en el libro de la vida, porque yo voy a trasladarle esta oración a cualquiera que encuentre, y con cualquiera que me presente, Señor, le diré que tú estás aquí para salvarnos. Así que te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén y amén y amén. Y ahora levanta conmigo tus manos y démosles gracias a Dios, porque Él permite que en este día uno pueda acercarse a Dios, y aquel que estuvo perdido hoy pueda acercarse a Jesucristo. Así que bueno, yo le doy gracias a Dios
por este momento que nos ha permitido estar en el aire, llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de la salvación, no el mensaje de la condenación. Aquel que es cristiano verdadero, que ha recibido la palabra, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y en qué anda bien y en qué anda mal y qué es lo que necesita para su vida. Está bueno recordárselo, pero también debemos recordarle que si ha errado, si ha caído, y si hoy está alejado, tiene tiempo, porque estamos en tiempo de gracia, de volver a pedir perdón, de restituir todo aquello que ha quitado y ponerse delante del Padre y decirle: Señor, necesito volver a ti como el hijo pródigo, donde comía la comida de los cerdos mientras en sus casas hacía banquete. Y hoy te invitamos a dejar esta comida del mundo y que comas de la palabra de Dios y que comas del mensaje y que puedas recibirle a Cristo en su corazón y Él haga morada permanente en tu corazón. Y bueno, yo me despido, el tiempo se termina, sino sin antes invitarlo para que el próximo viernes, Dios mediante, a partir de las 9 horas, con este programa que ya no me pertenece a mí, que solamente le pertenece a Dios y a la radio, que hemos llamado El Molde. Así que los espero el próximo viernes a partir de las 9 horas, cuando digamos: esto es El Molde. Dios los bendiga muy ricamente y un hermoso fin de semana. Dios les bendiga. Yo soy soldado de Cristo y en Él puse mi esperanza, con el escudo de fe y la palabra por lanza. Como soldado combato contra la falsa doctrina, con Cristo por general, que es el autor de la vida. Así predica en la iglesia nuestro pastor la palabra, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma, dando la sana doctrina que nos alimenta el alma.